Y estamos desplegados en distintos lugares. Está Diego Sangüesa en la casa de Julia Chuñil para tener más detalles de qué es lo que se está haciendo en ese lugar. Y estamos también con Mauricio Valdivia, perito en criminalística, psicólogo forense. Mauro, ¿cómo estás? Buen día. Voy primero con Mauro, ya voy contigo, Diego. Lo estábamos conversando recién mientras veíamos la nota, Mauro, y entendiendo que aquí estamos hablando de personas que están siendo investigadas por la Fiscalía, que todavía no hay condenas, no hay culpabilidades. Hay un perfil violento, al parecer. Lo dice Julia Chuñil en algunas declaraciones a las que tuvo acceso Fiscalía, en testimonios que tomó de vecinos, de que ella vivía en un ambiente violento. Sí, desgraciadamente este tipo de relaciones es más común de lo que nos gustaría que fuera. De hecho, hay más denuncias de violencia intrafamiliar a nivel país que lo que se produce por robos con intimidación, robos con violencia. Recién, ¿es el delito más denunciado en nuestro país la violencia? Las amenazas son el delito más denunciado. Ya. Después de las amenazas viene la violencia intrafamiliar. Y después de la violencia intrafamiliar, casi 20.000 casos menos, más bajos, aparecen los delitos asociados justamente a los robos con violencia, robos con intimidación. Por lo tanto, la alta frecuencia y muchas de esas amenazas también se dan en el contexto de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, si tuviéramos que analizar cuál es el delito que se da con mayor frecuencia en nuestro país, es la violencia intrafamiliar, desgraciadamente. En ese sentido, acá lo que estamos viendo es, tú me lo decías recién para contextualizarlo un poco, la región de la Araucanía es una de las regiones que tiene más pobreza, es una de las regiones que tiene índices de escolaridad más bajos también. Y la violencia está muy normalizada. Sí, son muchas las variables que juegan en contra en del mundo rural especialmente, no solamente la Araucanía, yo diría la macrozona del mundo rural sur, en general. La mayor cantidad de analfabetismo, ya no solamente bajo escolaridad, analfabetismo, la ausencia de recursos como agua potable, luz eléctrica y el alto nivel de violencia intrafamiliar asociado principalmente a las altas tasas de consumo de alcohol. En la Araucanía, a pesar que esto no es precisamente la Araucanía, Carabineros es la única Perdón, comisaría. dijimos región de la Araucanía y esto ocurre en los ríos. En los ríos, sí, en los ríos. hacer Sí, esa en los ríos. precisión también. En esa zona justamente la violencia intrafamiliar ha llevado a que incluso hayan comisarías especializadas en violencia intrafamiliar. Claro. O sea, de eso estamos hablando, que es algo que se da muy frecuentemente en esa zona y es un problema que yo creo que tenemos que preocuparnos como sociedad. Insisto en el punto. Estamos hablando de personas que están siendo investigadas por la Fiscalía, que están en calidad de imputados. En ese escenario, te pregunto, Mauro, ¿a ti te llama la atención haber visto a los hijos de Julia Chuñil, hoy investigados e imputados, en actividades públicas, afuera de La Moneda, participando de conciertos, juntándose con ONG? ¿Qué te dice ese perfil? Mira, considerando las características de la poca escolaridad, yo diría que más bien han sido utilizados por algún sistema que le conviene justamente que hayan participado en esas acciones. En este caso, ellos presentan una característica común. Ellos no es primer delito en el que están vinculados o que se les está asociando con este delito. Presentan antecedentes por robo con violencia, un homicidio también previamente, abigeato, maltrato de obra, carabinero de servicio. Por lo tanto, aquí hay una frecuencia criminal que ya estaría presente en estas tres personas, los tres hombres. En la hermana aparentemente no tiene antecedentes previos, pero los tres hombres tienen antecedentes por delitos previos. Cuando hablas de los tres hombres, ¿te refieres a los dos hijos y el yerno? No, José Luis, el tercer hermano, José Luis, que no estaría vinculado en este caso a la acusación. José Luis tiene, al parecer, una denuncia de violencia intrafamiliar puesta por la propia Julia Chuñil. Sí, no solamente eso. Tiene él tuvo un problema con un vecino, también llegó ebrio, llegó curado un día y justamente en una pelea con un vecino lo acuchilló, le generó lesiones con arma blanca. Por lo tanto, fue acusado por homicidio frustrado. O sea, para que veamos que en este contexto el homicidio pareciera que es algo que estaba presente previamente. Mira, insisto en la diferencia, quiero ser súper responsable en ese tema, pero yo me acordaba, por ejemplo, cuando ellos los detienen, no sé, me estaba acordando en la misma calidad que se encontraban como imputados. Joana Hernández, la asesina del profesor Nivaldo, ella dio una sola entrevista y después no apareció nunca más, ni siquiera apareció en las búsquedas. No sé, recuerdo la mamá de la madrastra de Ángel Márquez. ¿Te acuerdas de este niño en Molina? Lo mismo, ella nunca apareció públicamente mientras estaban buscando al niño, ella después termina condenada. Estoy hablando cuando ambos están en la misma etapa, tanto los hijos de Julia Chuñil como estas dos personas que te nombré, cuando
cuando ni siquiera estaban siendo investigados, estas dos personas que resultan ser condenadas nunca aparecieron. Pero aquí ellos sí aparecen mucho. Yo daría cuenta, bueno, aquí estamos hipotetizando, así que esto es teórico, pero yo diría que los perfiles son completamente diferentes. En los casos que tú planteas, yo diría que habría un elemento más bien psicopático más presente. Siempre hablamos de psicopatía como algo muy poco frecuente, pero que genera delitos de mucho impacto. Cuando hablamos, perdón, un punto. Cuando hablamos de psicopatía, estamos hablando de una persona que carece de empatía por el otro. Carece de empatía y posiblemente el delito no necesariamente está basado en una causa lógica racional, sino que más bien una motivación interna en la persona. Y esa motivación interna en la persona, entre otras cosas, le genera placer por el sufrimiento, por el dolor, por el control y la dominación que ejerce sobre la víctima. ¿Placer o desidia? Placer. Placer, es decir, el gusto es como si se alimentaran, por así decirlo, del dolor y del sufrimiento de la víctima en sí. Yo diría que en este caso no cumplen ese perfil. En este caso, por lo tanto, y cuando hay psicopatía, aparece toda esta planificación de aparentar, de mostrar, de verse y de encubrirse. Yo diría que en este caso es muy poco probable que hayan elementos psicopáticos, sino que más bien están presentes una historia criminal de tipo antisocial ya previa, que genera justamente un descontrol asociado principalmente al uso del consumo excesivo de alcohol. En ese sentido, tú dices algo súper importante. En el caso, por ejemplo, Johanna Hernández lo hablamos, ahí sí hubo planificación. Acá, en este caso, la Fiscalía no ha hablado de una planificación, habla de que ocurre un hecho puntual que deriva en la muerte. Mira, yo creo que podríamos incluso en este contexto considerar que para ellos la violencia era algo cotidiano. O sea, no era primera vez aparentemente que agredían a su mamá. O sea, aquí estamos hablando de este adagio que dice, más malo que pegarle a la mamá, pareciera que aquí era algo común. Era algo común, entonces parece para ellos no fue algo que se saliera de la lógica y de lo que estaban experimentando permanentemente. Por eso yo creo que lo tomaron con naturalidad. Incluso yo creo lo que ocurrió. Ya había uno de los hermanos ya había sido detenido, se había justamente dormido después de haber apuñalado a un vecino y por lo tanto era algo esperable. Es la normalización de la violencia en el mundo rural. Desgraciadamente aquí, baja escolaridad, la violencia aparece como una forma cotidiana de resolver conflictos. Pareciera que ellos aprendieron de chiquitito que el más fuerte y la violencia es justamente la forma de enfrentar la vida y de esa forma, tanto a nivel intrafamiliar como a nivel fuera de la familia, la violencia era la forma que resolvían los conflictos. Mira, ¿qué dato me acabas de dar? Y qué fuerte lo que me acabas de decir de desde niño resolver violentamente los problemas. O sea, cómo las conductas de la primera infancia te inciden directamente en un caso que eventualmente, insisto, en investigación, puede terminar en algo así. Sí, desgraciadamente acá hay aislamiento social, es decir, aquí muy probablemente tienen poco contacto social con otra familia, con otras amistades y posiblemente los únicos contactos sociales que tienen también están relacionados con el consumo de alcohol. Muy probablemente, eso estamos hipotetizando. Pero es justamente un gran problema que se da especialmente en el mundo rural. Lo otro que te iba a comentar, en declaraciones que entregó Fiscalía en la audiencia, Julia Chuñil en un grupo, al parecer que es eclesiástico, donde ella asistía, ella dice en un momento que la situación en su casa es insostenible y que muere ella o uno de sus hijos. Mira, ahí ya como sociedad yo creo que todos somos responsables. Aquí analizamos 714 femicidios. De esos 714 femicidios, el 64% había hecho denuncias previas. Entonces, resulta que como sociedad aquí tenemos que involucrarnos todos. O sea, si hay una víctima que está sufriendo, está siendo vulnerada, está siendo lesionada, tenemos que hacer algo como sociedad. Es decir, aquí hay que involucrarse. Y la organización religiosa en la cual participaba, la gente tendría que haber termina denunciado. siendo la única red. La única red que ella tenía, al parecer, termina siendo esta agrupación religiosa. Así es, desgraciadamente hoy día tenemos que activar, es decir, esto la verdad que uno dice, claro, el Estado no, todos somos responsables, todos estamos escuchando a un vecino, todos conocemos entonces a un familiar y hay que activar justamente las alarmas y que esas alarmas sean efectivas para salvar vidas. Mauro, cuando tú has visto los videos, por ejemplo, de uno de los hijos de Julia Chuñil en un concierto, donde él pide que se busque a su mamá, que se la encuentre, que la justicia actúe,
levantando esta tesis de un conflicto forestal, al parecer. ¿Qué te dice a ti cuando tú lo viste a él? Bueno, ahora, con los antecedentes que hoy día tenemos, la verdad que más bien da a entender que habría una manipulación externa. Yo insisto, yo creo que ellos tienen pocas habilidades desde el punto de vista de lo ¿Habilidades blandas que se cognitivo, dicen? no, lo ¿No? cognitivo, Ya. la elaboración, el diseño. Por eso decíamos que no es el perfil psicopático que vemos normalmente, Ya. en donde hay toda una elaboración, un diseño. Aquí no creo que haya una construcción para tapar justamente el delito en sí mismo, sino que yo creo que habría más bien un uso de parte de algún organismo que le facilitaba o le generaba algún tipo de beneficio. Ya, en ese sentido, por ejemplo, ¿tú apuntas más a lo que ocurrió después, al generar esta teoría y esta tesis de que ella es asesinada por su condición de activista? ¿Tú crees que va por ahí el tema? Sí, ¿Que ellos aprovecharon eso? yo, desde el punto de vista de la frecuencia, ese es un delito que en nuestro país prácticamente no existe. A nivel de Centroamérica, México, Brasil, son países donde sí esos delitos se han presentado. En nuestro país prácticamente ese es un delito que no existe. Por lo tanto, la posibilidad desde el punto de vista de la frecuencia es prácticamente inexistente. Por lo tanto, yo diría, insisto, y considerando que yo creo que ellos no tienen la capacidad para planificar y elaborar y diseñar justamente toda esta cobertura para el delito, tiene que haber justamente entonces una implicancia por parte de un organismo externo que más bien los utilizó para su propio beneficio. Ok. Mauro, vamos a estar contigo de inmediato. Estamos con